El sábado 3 de enero de 2026, Latinoamérica murió como tierra de paz. Ocurrió delante de nuestras miradas y con mucha pasividad de nuestra parte. Los gobiernos del continente no estuvieron a la altura de las circunstancias. Estados Unidos bombardeó Caracas, secuestró a Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores y los va a juzgar en Nueva York. Nos preguntamos con qué legitimidad se va a hacer, pero es que pueden dar por muerta la legitimidad también, junto con los intentos de darle un halo de legitimidad a toda violación del derecho internacional que se comete. Los cargos específicos que le presentaron al presidente de Venezuela son conspiración narcoterrorista, conspiración para exportar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. No sabemos qué pruebas exactamente tienen de todo ello. Por el momento no enseñaron ni una. Y déjenme dudar de que las vayan a conseguir ni de que se vaya a celebrar un juicio justo, desconfiada que es una. Porque el derecho internacional se acabó. La diplomacia también. La única diplomacia que parece quedar sobre la mesa es la de las armas nucleares. Pasadas 48 horas del ataque y secuestro, hay varias versiones de cómo pudo haber sucedido, aunque seguimos en el terreno de especulaciones acerca de si hubo traición y en caso de que la hubiera, quién fue el que la ejecutó. Lo que sí se puede decir a estas alturas es que no fue un simple ingreso de helicópteros como Pedro por su casa. Los Estados Unidos usaron más del 10% de sus capacidades navales en el bloqueo del Caribe, en el despliegue de la fuerza más grande en la historia del continente. Cerca de 150 aeronaves, vete tú a saber cuántos misiles, drones y capacidades de guerra electrónica, bombardeos por todo el país, destrucción de las capacidades de respuesta, destrucción de la infraestructura energética. Fue una operación de gran calado que involucró al comando de élite Delta Force, el más preparado dentro de sus tropas de élite. Todo ello luego de meses de entrenamiento, recopilación de inteligencia y bombardeos en el Mar Caribe frente a la mirada de todos nosotros. ¿Afirmamos con esto que la tesis de una posible traición no se sostiene? No, porque no tenemos información suficiente, pero no nos equivoquemos. Esta ha sido la operación de mayor acumulación de fuerza en el espacio más pequeño de la historia. ¿Qué tenía Venezuela para responder seriamente? De verdad, nada. Estaba completamente sola, la dejaron sola. Nadie mandó armas, nadie mandó dinero, nadie castigó al agresor porque todos saben que pueden ser los siguientes. Y este es un punto de inflexión para Latinoamérica que, como dije ya, deja de ser una zona de paz tal y como la conocíamos. Cuba, México y Colombia ya están abiertamente amenazadas. ¿Vamos a seguir pensando que todo es un farol después del ataque a Venezuela? Y no solo es un punto de inflexión para Latinoamérica, también para el mundo. Se abrió una caja de Pandora. No más amarres del derecho internacional, no más reglas, ni siquiera apariencia de esas reglas. Por si alguien seguía siendo lo suficientemente ingenuo como para dudarlo, habiendo visto lo que hemos visto durante las últimas décadas. ¿Cómo leerá esto un Netanyahu, que por cierto no tardó en aplaudir la operación especial? ¿Cómo lo leerá China? ¿Cómo lo leerá Putin en Rusia? ¿Puede señalar a Zelensky como narcoterrorista y desembarcar en Kiev a llevárselo y juzgar en, no sé, Donetsk? ¿O va a hacerle caso al orden mundial basado en reglas? ¿Quién sabe a cuántos se les desataron las manos una vez más a nivel internacional con esta agresión? Y esto mejor que lo tengan en cuenta aquellos que estos días estaban celebrando el secuestro o, como algunos medios les dio en llamar, la captura de Nicolás Maduro. Si creen que lo que se viene después de una intervención gringa es una época de libertad y prosperidad, pregúntenles entonces a los iraquíes, sirios, libios, afganos o haitianos a ver cómo les ha ido después de todo. Todo aquello quedó hecho un polvorín, pero no, en Venezuela va a ser distinto, ¿verdad? ¡Claro que sí! Esta vez, después de hacer exactamente lo mismo que han estado haciendo a lo largo de décadas, con resultados penosos, esta vez, al fin, el resultado va a ser diferente. Va a ser prosperidad y paz provenientes de las bombas y de los secuestros. Un plan sin fisuras. Les aviso desde ya que no va a ser así. Está todo escrito en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y la están poniendo en práctica. No es ningún papelito para Trump, es la hoja de ruta que pretende seguir. Y Latinoamérica está débil. So was this
Operation, a message that you're sending to Mexico, to Claudia Sheinbaum, the president there? Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico. And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something. Something's going to have to be done with Mexico. Mr. President, Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So just what your message is about that. Well, he has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And, yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Cuba's an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. And we want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also help the people that were forced out of Cuba and living in this country. Do you want to say something about that, Marco, please? Do you expect to take an action against Greenland? Well, I don't want to talk about Greenland. Let's talk about Venezuela, Russia, Ukraine. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. On Venezuela, we talked so much about energy. By the way, I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Para los que pensamos el mundo en términos de la posibilidad de un mundo mejor, es un lunes agrio, es un momento triste de la historia de la humanidad y de América Latina. El secuestro del presidente venezolano, la intervención directa de Estados Unidos en asuntos internos de un país, la normalidad que parece tener todo, que era previsible, que debía terminar así, el tratamiento que la mayoría de los medios de comunicación hacen del asunto, la verdad que nos causan una mezcla de asco y decepción. Asco y decepción al mismo tiempo, son elementos que parecen ser un combustible al revés, pero si en cuestiones como estas, en momentos como estos, no templamos un poco el espíritu y no pensamos que la única derrota es perder las expectativas, que la única batalla que se pierde es aquella que no se da, estamos fritos. Y digo porque en el año 26, o sea, cuando comienza el segundo cuarto de siglo del siglo XXI, Estados Unidos, el matón de América Latina, está abriendo un nuevo orden mundial, nada más y nada menos, en el que la invasión a un territorio para el secuestro de su presidente, su traslado en medio de un show mediático a Nueva York para ser juzgado allí por cargos que se le inventaron, nada más y nada menos que eso, mientras hay un ballet de comunicación con la tecnología de hoy, casi en vivo y en directo, de una parte importante de lo que ocurre, marca un precedente que nos mete en una oscuridad de un mundo que se quedó sin las reglas de antes. Y al respecto hay muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué pasó de verdad durante ese momento en que Estados Unidos ingresó de madrugada al territorio de un país libre y soberano, secuestró a su presidente, se lo llevó, lo trasladó, lo sacó sin que hubiera una reacción mayúscula de las propias Fuerzas Armadas venezolanas? Y luego empezó a exhibirlo al presidente de un país esposado, detenido, renqueando, de buen o mal humor, vaya a saberse, como si se tratara en realidad de un trofeo para la ultraderecha, la derecha y aún ciertos progresismos en el mundo. ¿Qué pasó adentro? ¿Qué seguirá pasando adentro? ¿Qué pasará afuera? Si el presidente de ese país, Donald Trump, parece haber perdido completamente el equilibrio de un estadista y dice estupideces a montones, como que, por ejemplo, podría invadir en cualquier momento Cuba, que podría invadir en cualquier momento Colombia, que México y Groenlandia, sin que haya
de parte de las otras superpotencias mundiales, la Federación Rusa, Vladimir Putin, la República Popular de China, Xi Jinping, sus líderes, más que pedidos formales de liberación de Maduro. Hay un acuerdo tácito entre las superpotencias del mundo. Este territorio es parte del imperio estadounidense, entonces nosotros no intervenimos, así como le pedimos a Estados Unidos que no intervenga en los conflictos en Asia. Ese es el mundo en que nos sumergimos. El apoyo de algunos mandatarios de Latinoamérica, empezando por el presidente de la Argentina, Javier Milei, no podríamos esperar otra cosa. Inaugura una nueva etapa de cinismo y de una democracia que no solo es tutelada y vigilada, sino que además está sujeta a los deseos de un imperio que desde siempre hizo las suyas en el mundo, sin que el mundo nunca pudiera reaccionar completamente al respecto. Todo el planeta sabe que es el petróleo, como todo el planeta sabía que en Irak era el petróleo. Y sin embargo, Estados Unidos hizo lo que hizo en Irak, y el mundo siguió andando. Y lo hizo con la complicidad de muchas otras potencias. En aquel momento, principio de los años 90 del siglo XX, cambió el final del siglo. Empezaron a pasar cosas, incluyendo una década después, el atentado a las Torres Gemelas, que dimensionaron de qué manera había cambiado el mundo. Acaba de cambiar nuevamente este fin de semana. La violación de todas las reglas internacionales y de todos los tratados de lógica detrás de un objetivo se ha cumplido con todos los pasos previos de una campaña internacional manejada por los medios de comunicación con el tutelaje de Estados Unidos de desprestigio de un movimiento político, de un liderazgo político. En el solo uso de la terminología, nosotros llamamos un ataque a Venezuela y el secuestro de Maduro, se debate un montón de intereses. ¿Cómo se denomina lo que ocurrió? Incluso el modo bélico en que los grandes medios de comunicación en la Argentina tratan el asunto, la operación de Estados Unidos, revela hasta qué punto está infiltrado un lenguaje de comunicación que luego se filtra al sentido común. Incluso algunos que dicen no hace falta estar de acuerdo con el gobierno venezolano para repudiar su invasión, ya han sido perforados por un criterio que tiene que ver con lo que el conglomerado mediático mundial buscó transmitir desde siempre, desde el momento en que Hugo Chávez, al finalizar el siglo pasado, se convirtió en presidente constitucional. Todos estos años han sido con elecciones, y esas elecciones han sido tuteladas internacionalmente sin que haya habido denuncias de fraude, salvo por parte de los que pierden, de tal manera, en el ojo de la escena, que todo el mundo debería recordar que se trata del país con mayor reservas de petróleo del mundo en la actualidad. Pero eso parece ser elusivo y todo el mundo habla de las administraciones de ese país olvidando su pasado. En el año 2009, Hugo Chávez concede una entrevista. Recuerda eso como lo recordó durante toda su vida. No soy yo, no es el movimiento bolivariano. Acá el problema es que este país está erguido sobre la mayor reserva de petróleo, que es un bien que va escaseando en el mundo, que en Venezuela sobra y que en Estados Unidos falta. Aquí mismo está la reserva de petróleo más grande de este planeta. Aquí en Venezuela tenemos petróleo para más de 100 años. A Estados Unidos se le está acabando el petróleo. La razón de mayor peso de que Estados Unidos quiera poner aquí un gobierno subordinado a él, al imperio, como lo tuvieron durante mucho tiempo, es el petróleo venezolano. Te voy a decir algo. En los últimos 100 años, todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados. Y me incluyo, yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbo. Y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma durante 100 años, el petróleo. ¿Está usted paranoico con Estados Unidos? No, de ninguna manera. Yo solo soy realista. Si tú le pudieras hacer esa pregunta que me has hecho a mí, lo que pasa es que no podrás porque la mayoría están muertos. Hazle esa pregunta a Jacobo Arbenz, que era presidente de Guatemala cuando yo estaba naciendo, tú no habías nacido. Solo porque quiso hacer una reforma agraria, lo invadieron Estados Unidos y lo derrocaron. Tú pudieras hacerle esa pregunta a João Goulart, el brasileño, lo derrocaron.
de Estados Unidos. Tú pudieras hacer esa pregunta Salvador Allende, el presidente mártir. Tú pudieras hacer esa pregunta a Juan Bosch, el expresidente dominicano derrocado por la invasión de los Estados Unidos. Tú pudieras hacerle esa pregunta a mi general Omar Torrijos, asesinado por la CIA. Y ya, muchos más. ¿No es paranoica? ¿Es la verdad? Todo el mundo lo tiene claro. Ahora, ¿qué va a hacer todo el mundo con esta certeza? El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos va a tutelar el progreso político de Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia. Miles de personas en muchos lugares del mundo, 7 millones de personas en distintas ciudades estadounidenses, el domingo salieron a la calle. Las autoridades venezolanas llamaron en este lunes a recuperar la normalidad, diciendo que se van a ocupar de la situación de Maduro y que el país debe tratar de continuar su vida democrática. Analistas internacionales, aquellos expertos o que se supone que son expertos en la realidad política estadounidense, apuntan. Vienen elecciones legislativas, la imagen de Donald Trump ha caído muchísimo, tiene el 30%. Este es un acto vinculado a sus intereses nacionales. Hay republicanos que le piden que renuncie. El tipo está completamente loco y el mundo lo está observando. Maduro sigue diciendo, yo soy el presidente de Venezuela. ¿Cómo va a progresar esta situación? Estados Unidos hará lo que Donald Trump amenazó el sábado por la mañana. Va a haber una segunda oleada de ataques. ¿Y qué pasó en el primero? Recuerden ustedes una cosa que es de tesis universitaria. ¿Cuál fue la imagen más conmovedora de toda la crisis del Golfo, la invasión estadounidense a Irak? ¿Cuál fue? Un pingüino empetrolado. Nunca vimos un muerto. Nunca vimos un caído en combate. Vimos, fascinados como si se trataran de fuegos artificios, los ataques aéreos estadounidenses, luego un silencio estampa, finalmente fue derrocado un presidente, después el presidente fue muerto, se acabó el asunto. ¿Y qué pasó con la toma de la residencia donde descansaba el presidente Maduro cuando fue secuestrado a las 4:20 de la mañana? No hubo muertos, no hubo caídos. Donald Trump dijo, de nosotros no cayó nadie. En Cuba hicieron una ceremonia para despedir a los más de 30 integrantes del anillo de seguridad de Maduro que murieron en enfrentamiento, fueron liquidados por las tropas que entraron. Las cifras en Caracas hablan de 80 muertos. ¿Vieron ustedes alguna imagen de algún muerto publicadas por Venezuela? ¿O publicadas por Estados Unidos? ¿O publicado por Cuba? No, ninguna. Jorge Luis Borges escribió hace mucho tiempo un poema inspirado en la guerra de Malvinas, diciendo que no conviene demasiado que se sepa que muere gente en la guerra. Pero en la guerra muere gente, y hasta acá han muerto 80 latinoamericanos y Estados Unidos se jacta de no haberlo hecho. El ministro de Defensa del gobierno bolivariano, Vladimir Padrino López, informa que en el operativo estadounidense se asesinó a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad de Maduro. ¿Cuál era la seguridad de Maduro? Cuando Hugo Chávez vino a la Argentina, las veces que vino, en una de esas veces me tocó ver su equipo de seguridad. Aquí eran 90 personas el equipo de seguridad en tierra extranjera, con los peligros que eso significaba. ¿Cuántos eran y qué pasó con esa guardia de seguridad de Maduro? Este es el informe oficial de la mayor autoridad de defensa del gobierno de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes. Asimismo, en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo del inglés conozco. A esta altura Maduro está declarando ante una jueza en Brooklyn.
Lo acusan de ser el jefe de un cartel del narcotráfico. La prensa internacional dice que los bancos suizos van a detener cualquier movimiento de dinero en las cuentas que él y su esposa tendrían en ese país. ¿Es cierto? ¿Es parte de la campaña de difamación permanente? No lo sabemos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez va a gobernar como si no pasara nada, va a cumplir el periodo, luego habrá elecciones, pasará lo que pase. La Premio Nobel de la Paz de este año, que pedía que su país fuera invadido, y contra la invasión dijo: aquí estoy, Maduro. Y Maduro dijo: no representa a nadie. Perdón, Trump, aquí estoy, Trump. Y Trump dijo: no representa a nadie. La corrió a un centro de la escena. Fue un títere útil a esos intereses y ahora se vio desbordada. La justicia que va a llevar a cabo el procedimiento contra Maduro, ¿es legal? ¿O un presidente secuestrado, juzgado en otro país, no constituye un hecho de ilegalidad? Y en todo caso, Maduro acaba de decir: soy el presidente de Venezuela, fui secuestrado en mi casa, me capturaron en mi casa en Caracas, etcétera, me declaro inocente. ¿Tiene alguna garantía de que esa justicia en Estados Unidos, en Nueva York, va a ser imparcial? Hago preguntas, ustedes sabrán las respuestas. Delcy Rodríguez, entonces la nueva presidenta de Venezuela, dice que hay un solo presidente, que es Maduro, pero asumió en su lugar. Alguien tenía que hacerlo. Eso es verdad. ¿Eso es conveniente a los intereses estadounidenses? ¿Trump va a monitorear con ella lo que llama el proceso de lo que va a venir en el país? Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, único presidente de Venezuela. En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República. Nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. Aquí hay un gobierno con claridad, y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto, estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Es ahí la clave, se lo pueden hacer a cualquiera, y de hecho el presidente Trump lo está diciendo: cuidado Colombia, cuidado México, cuidado Groenlandia, cuidado Cuba, cuidado cualquier país que ose pensarse como independiente. Es gravísimo. Y no se reúne con cumbres de otras potencias emitiendo comunicados, tampoco por la acción bélica. Gustavo Petro, presidente de Colombia, le dijo a Trump hoy: aquí estoy, quiere venir, venga. Si quieren pelear, vamos a pelear. Y la verdad que sumir a un país en una guerra de estas características contra una potencia enloquecida es todo un problema. El músico Roger Waters, el líder histórico de Pink Floyd, que se ha pronunciado siempre sobre las causas sociales, grabó este fin de semana un video en su casa. Todos estamos conmocionados, atónitos por el salvaje acto de agresión del imperio de Estados Unidos contra nuestros hermanos, hermanas, camaradas de Venezuela. Esa gran y maravillosa expresión de la revolución bolivariana. Estamos con ustedes en todo el mundo. Hablo. Dios sabe por qué porcentaje, pero probablemente el 99% de toda la gente del mundo condena las acciones en el Caribe. Por el amor de Dios, maduren. Dejen de comportarse como niños imbéciles en un patio de escuela. Este es nuestro mundo, no el de ustedes. Si yo fuera un hombre de oración, estaría ahora rezando por el presidente Maduro.
No soy un hombre de oración, pero sí soy un activista y haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar a Venezuela, que es un país soberano y debería ser dejado en paz. Matones gringos del norte. Ok. Hasta luego, nos vemos. Roger Waters diciendo lo que otros preferirían no decir en público o callen. Tal vez Estados Unidos está respondiéndole a aquella frase de Chávez tan famosa y tan querible en muchas partes del mundo cuando les dijo: váyanse al carajo, yanquis de mierda. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Lo primero es el impacto, no tanto la sorpresa, porque habíamos anticipado aquí que algo de esta naturaleza podía ocurrir, como bombardeos focalizados, una operación de extracción contra un alto mando. Trump había invertido demasiados recursos militares desde agosto, demasiadas declaraciones para contentarse con el bombardeo de lanchas que le costaron la vida a cerca de 100 personas. Así que sorpresa no hubo, pero sí el impacto por ver Caracas bajo bombas, los daños materiales en las instalaciones militares, civiles, con un número aún incierto de muertos. 100 o más en total, entre los cuales parte del anillo de seguridad de Maduro y 32 cubanos, civiles y militares, según informó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Y un impacto también por ver cómo la operación de Estados Unidos logró su objetivo sin perder un solo hombre propio, un helicóptero o al menos, según afirmó Trump, con una eficacia que abrió muchas preguntas. Ya vamos a adentrarnos en el terreno de las preguntas y algunas especulaciones, que son varias todavía a estas horas. Pero sigamos con los hechos, porque luego del secuestro de Maduro se dio rápidamente una serie de pronunciamientos de los mandos claves dentro de Venezuela. Habló el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el fiscal general, Tarek William Saab, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, o la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Pronunciamientos claves para una cosa determinante en ese momento y en este momento que aún tiene señales de crisis. Para mostrar que el gobierno seguía al frente, dicho de otra manera, que el secuestro de Maduro no había significado un cambio de régimen, ya que todos los poderes del Estado y los cargos claves seguían reconociendo a Maduro como presidente. Aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador, Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino, en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. Quien habla es Delcy Rodríguez, vicepresidenta, a quien el Tribunal Supremo de Justicia ordenó esa misma tarde asumir inmediatamente la presidencia encargada de la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo establecido en el artículo 234 de la Constitución. Esto luego de declarar, abro comillas, la ausencia temporal del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Recapitulemos hasta acá. Estados Unidos secuestró a Maduro y a Cilia Flores, o sea, decapitó al mando principal del gobierno venezolano, y menos de 24 horas después la continuidad política fue asegurada a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reconvertida en presidenta encargada y acompañada del resto del gobierno. Eso, al menos en el papel y la institucionalidad existente. Otra cosa, se sabe, es el poder construirlo y, sobre todo, en estos momentos, estabilizarlo. Pero en términos formales, la velocidad de esa estabilización fue rápida, en particular para sorpresa de algunos opositores. Y mientras eso pasaba, Trump enviaba mensajes políticos desde Washington. No solo se daba golpecitos de pecho imperiales por la operación militar, sino que le bajaba completamente el pulgar a María Corina Machado, la flamante Premio Nobel de la Paz que celebra bombardeos.
No, we haven't. No, we haven't. Mr. President. Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. O sea, que ni siquiera le avisaron. Nunca también dicho eso de no te vistas que no vas. Y el desconcierto en las filas opositoras fue total, no solo entre opositores, sino también dentro de la prensa internacional, por lo que le volvieron a preguntar a Trump por el desprecio a Machado. You said earlier today that you weren't going to back Machado to come back and be the opposition leader in your Fox and Friends interview. And then you also mentioned the vice president of Venezuela. Are you going to work with the vice president of Venezuela, or how do you foresee the relationship Well, going? I understand she was just sworn in, but she was, as you know, picked by Maduro. So Marco's working on that directly. He just had a conversation with her, and she's essentially willing to do what we think is necessary to make Venezuela great again. Very simple. Bueno, y con estas declaraciones, ya se pueden imaginar, comenzaron muchas especulaciones y muchas operaciones. Operaciones sobre todo con el objetivo de provocar la división al interior del gobierno y de una dirección política que perdió al rey y a la reina, para ponerlo en términos de ajedrez, en un solo golpe de mano. Pero amén de esos intentos que están y van a acrecentarse, el descarte de Machado puede explicarse por varias razones. Escuchemos primero a Marco Rubio, secretario de Estado, asesor de seguridad y parte de la posición más dura en la agresión contra Venezuela. Why does the administration oppose working with the opposition leader, Maria Corina Machado? She's the Nobel Peace Prize winner, of course, as well. Her coalition has the support of 70% of Venezuelans. Why not work with her? Well, a couple things. First of all, Maria Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and that whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that, unfortunately, and sadly, but unfortunately, the vast majority of the opposition is no longer present inside of Venezuela. We have short-term things that have to be addressed right away. We all wish to see a bright future for Venezuela, a transition to democracy. All of these things are great, and we all want to see that. I've worked on that for 15 years on a personal level, both in the Senate and now as National Security Advisor and Secretary of State. These are things I still care about, we still care about. But what we're talking about is what happens over the next 2-3 weeks, 2-3 months, and how that ties to the national interest of the United States. And so we expect to see more compliance and cooperation than we were previously receiving. With Nicolas Maduro, you could not make a deal or an arrangement. Traduzcamos, Machado no tiene condiciones para garantizar una estabilidad dentro de Venezuela en este momento, ya que no cuenta con poder propio. Y Estados Unidos no quiere un caos total, sino un proceso ordenado, para lo cual necesita trabajar con los actores reales del poder, es decir, con el gobierno actual. Realpolitik en su máxima expresión, ¿no, Ina? Podemos especular que los mismos acontecimientos del 3 de enero terminaron de convencer de eso a Trump, porque fíjense que no hubo movilizaciones opositoras, tampoco hubo levantamientos en cuarteles. Hubo, sí podemos deducir, capacidades militares de Estados Unidos infiltrados, así como complicidades internas dentro de sectores militares para que la operación de Washington fuera tan efectiva. Traiciones, Ina, la palabra clave y nada nueva en Venezuela si repasamos estos últimos años. La pregunta es dónde habría ocurrido exactamente, con qué terminales políticas. Ya se irá sabiendo seguramente con el paso de las semanas. En todo caso, eso hizo esas posibles complicidades más letal la agresión de Trump, Rubio y Peter Hegseth. Por ahora está en pleno desarrollo una pulseada entre los sectores que buscan estabilizar el gobierno sin Maduro y jurando continuidad, y quienes, aliados a Washington, buscan acelerar el cambio de régimen. Y acá viene la gran pregunta: ¿qué es lo que quiere ahora mismo Trump? ¿Cuál es el plan para lo que sigue? ¿Lo tiene? Podemos para esto adelantarnos a dos hipótesis. La primera, que lo dijo el mismo Trump, es arrodillar a Delcy Rodríguez para que le entregue el país y sus recursos. Lo dijo el domingo en la noche. Short term, next 2 weeks, what do you need from Delcy Rodriguez? You threatened just total access. We need total access. We need access to the oil and to other things in their country that allow us to rebuild their country. What other things? A lot of things. Roads that aren't built, bridges that are falling down. Yeah, bridges that are falling down, nobody can go anywhere.
Y ahora ni siquiera nombra el narcotráfico, ¿no? Y es muy llamativo porque 2 días antes Maduro, en una entrevista que fue de hecho su última entrevista, dijo que estaba listo para los acuerdos petroleros con Estados Unidos. Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. En Estados Unidos deben saber que si quieren acuerdos integrales de desarrollo económico, también aquí Venezuela, que lo he dicho 1 y 1000 veces. Clarito, si quieren petróleo de Venezuela, estamos listos para inversiones estadounidenses como con Chevron. Entonces, ¿qué les podría dar ahora Delcy Rodríguez que no proponía Maduro? Claro, la exigencia está ahora hecha desde la posición de fuerza que representa haber hecho una agresión militar de esta naturaleza y haber mostrado que la amenaza pues no era humo. No era humo. Y Estados Unidos, al tiempo que ahora presiona, habiendo capturado al rey y a la reina en el tablero, aprieta en lo que Rubio llama la cuarentena petrolera, o sea, el bloqueo naval sobre el petróleo venezolano, que también es ilegal, no está de más repetirlo, y estará teniendo, según dice la agencia Reuters, algunos efectos, ya que la petrolera venezolana PDVSA habría comenzado a reducir la producción de crudo porque se está quedando sin capacidad de almacenamiento, dijo Reuters. Tomémoslo como la agencia. Aunque también hay otros informes que dan cuenta de que algunos barcos petroleros habrían sorteado este bloqueo el lunes. Una pulseada en pleno mar Caribe por el petróleo venezolano para bloquearlo por un lado y para que salga por el otro. Una pinza marítima, económica, militar en su máxima presión y aún no está claro si Washington busca una salida electoral o terminar de realizar un cambio de régimen por la fuerza o convivir un tiempo indeterminado con el gobierno venezolano con Delcy a la cabeza y una mesa de conducción cada vez más reducida y amenazada. Y del otro lado del Palacio de Miraflores, en Caracas, tenemos varias cosas. Por un lado, como decía, que en el pico de la crisis, esto es determinante, todos los actores del gobierno y de los poderes del Estado se mostraron unidos, se cuadraron, como se dice en Venezuela, un tema central. Por otro lado, que hubo movilización en las calles, como la que protagonizó este domingo el chavismo y que es muy probable que siga realizando en los próximos días, tanto como una demostración de fuerza hacia afuera del país, le hace Estados Unidos, como hacia adentro para la subjetividad chavista y en particular también para quienes buscan el cambio de régimen, sean civiles o militares. Y finalmente este domingo Delcy Rodríguez ofreció un relacionamiento equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela y una invitación a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, cierro comillas. Un llamado a la cooperación luego de haber sido víctima de una agresión militar. ¿Qué otra posibilidad tendría en este momento, Marco? Poca la verdad, con una pistola sobre el pecho. Pero hay que ver aún cuáles son los términos que plantea Trump en esa posible negociación, donde incluso planteó que Venezuela sería un protectorado y que además, bajo amenaza de un segundo bombardeo, como planteó el sábado en la tarde. Y claro, una cosa era una amenaza de bombardeo antes del 3 de enero y otra después, cuando pasó esta operación de secuestro. Y a todo esto, ¿cómo fueron las reacciones internacionales, Marco? Porque claro, en estos momentos estamos ante el reino de la fuerza y no del derecho, pero es importante lo que ocurre en ese ámbito, ¿no? Bueno, por un lado tenemos varios gobiernos del campo progresista, como México, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, que sacaron un comunicado conjunto rechazando las acciones militares ejercidas unilateralmente en territorio de Venezuela. El gobierno de Brasil, por su parte, el domingo reconoció a Delcy Rodríguez como nueva presidenta y China y Rusia pidieron la liberación de Maduro y de Cilia Flores. Claro, como bien dice Sina, la pregunta es ¿cuánto de esto puede detener en algo la agresión de Estados Unidos? Porque estamos en una época donde las reglas están completamente rotas y los países más fuertes actúan por la fuerza para instalar sus nuevas reglas. Esta es la geopolítica de hoy, la que se viene para este momento de la historia, donde la gramática principal es la fuerza. Y en esta geopolítica, los bombazos, algunos gobiernos salieron directamente a aplaudir la agresión, como Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador o Emmanuel Macron de Francia. Y atención con Macron porque se posicionó a favor de que María Corina Machado y Edmundo González, a contrapelo de la declaración
de Trump formen parte del nuevo gobierno. Señales de desacuerdo sobre cómo seguir, seguro, pero también lo es que Europa le reconoce la primacía a Washington en América Latina, por lo que su capacidad de incidir es muy pequeña. Bueno, ¿y qué piensan en Venezuela que pueda seguir a partir de ahora? Esa es la pregunta del millón. Lo primero sobre Venezuela, podría decir que el chavismo se movilizó. Como decía, la oposición no se movilizó dentro del país, aunque sí lo hizo afuera, y la mayoría se guardó en la casa. Los reportes, no son de una Caracas volcánica, sísmica, sino más bien con silencio y temor. Eso es lo que uno registra. Una sensación de que algo podría estar por pasar en cualquier momento. ¿Pasará? Nadie puede asegurarlo o desmentirlo ahora mismo. Paréntesis, ¿vieron alguna de las cosas que dijeron quienes se movilizaron fuera de Venezuela para festejar la operación militar dentro de su país? Unos pequeños segundos, vean. Bueno, ahora sí, el precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí, pero quizá vamos a estar mucho mejor, ¿entiendes? Entonces, sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no. Ojalá que no. Pero es el precio que hay que pagar. Bien, y a veces, por favor. Muchas gracias, Fede. Vení conmigo. Con una sonrisa en la cara decir eso. Regalemos el petróleo y que mueran los que tengan que morir. Hablemos de esa vieja palabra cipaya. Y todos los que mueran dentro de Venezuela, estando ella afuera, ¿no? Obviamente. Así piensan algunos tristemente, y hubo otros más, como un muchacho que dijo que estaba contento cuando despertó con la noticia de que caían bombas sobre Caracas, un muchacho venezolano. En cuanto al campo de las especulaciones, no son muchas, sino muchísimas, y el impacto es para todos, por las bombas que cayeron en la capital venezolana, por ver a Maduro sentado en un tribunal de Nueva York diciendo que es un preso político, y a Delcy Rodríguez también, por ser la nueva presidenta ahora por ordenamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Y claro, por no saber qué va a suceder, si habrá elecciones, algo que por ahora ningún actor planteó, ni dentro ni fuera de Venezuela, si habrá otro ataque, como amenazó Donald Trump, si se va a estabilizar esta nueva arquitectura de poder en Miraflores y en la Asamblea Nacional, cosa que parece ya en proceso de realización. Dudas en medio de algo prístino. El objetivo de Trump es recuperar el manejo del petróleo venezolano, no es elucubración. Él mismo se encarga de repetirlo cada vez que puede, así que una vez más, porque la verdad es tan transparente, es tan una honestidad brutal que pongamos unos segundos más. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave if we needed to do so. We actually assumed that a second wave would be necessary, but now it's probably not. The first wave, if you'd like to call it that, the first attack was so successful, we probably don't have to do a second, but we're prepared to do a second wave, a much bigger wave, actually. Y eso se enmarca a su vez en la estrategia de seguridad nacional de Trump que analizamos aquí en la base de América Latina, donde también fue prístino. Estados Unidos quiere recuperar el control total de América Latina y el Caribe, y eso empieza por el gran objetivo venezolano. Y sigue con Gustavo Petro en Colombia, como volvió a amenazar Trump este domingo, no descartando posibles ataques. Y sigue con Cuba y sigue con México, como también volvió a amenazar. Trump quedó además con la operación en Venezuela en una posición, uno puede decir, de fuerza, y logró un trofeo para exhibir en sus redes sociales. Por lo pronto, estos días y semanas van a ser claves para saber cómo evoluciona la situación en Venezuela, el primer país de Sudamérica bombardeado por Estados Unidos. No el primero de Latinoamérica, claro, porque le había pasado a Panamá en 1989, y de hecho, el 3 de enero del 89 había sido capturado el presidente Noriega. También un 3 de enero. La historia no se repite, pero tiene rimas trágicas. Y lo último, este 3 de enero de 2026 cambiaron las reglas del juego. Ya nada será como antes. Muchas gracias, Marco.
What we are focused on right now is all of the problems we had with when Maduro was there. We still have those problems in terms of them needing to be addressed. We are going to give people an opportunity to address those challenges and those problems. Until they address it, they will continue to face this oil quarantine. They will continue to face pressure from the United States. We will continue to target drug boats if they try to run towards the United States. We will continue to seize the boats that are sanctioned with court orders. We will continue to do that and potentially other things until the things we need to see addressed are addressed. Because ultimately, above everything else, we care about elections, we care about democracy, we care about all of that. But the number one thing we care about is the safety, security, well-being, and prosperity of the United States. And that's what we're going to focus on first and foremost here. And that's what these policies, these changes we need to see made are about. En otras palabras, y resumiendo a Marco Rubio, vamos a seguir jodiendo. Compañera Estefanía, ¿qué nos traes? Vamos arriba, con este ánimo. Vamos abajo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Infobae publicó los países de la región que apoyan la libertad de Venezuela y los que respaldan al dictador Maduro. Y no es un artículo de opinión, es una nota informativa, o eso pretende ser. O sea que desde el titular ya establece quiénes son los buenos y quiénes son los malos antes de que el lector llegue siquiera al primer párrafo. Y exactamente, yo ya hablo el idioma de Infobae y entiendo clarísimo que nos quieren decir, miren estos zurdos que son los malos, los que están apoyando dictadores. Esos que están ahí son los malos, porque observen la estructura. Los que apoyan la libertad están de un lado y los que respaldan al dictador están del otro. No hay tercera opción en este encuadre. No hay países que se opongan a la operación militar por razones de derecho internacional, no hay países que condenen simplemente el bombardeo porque dejó decenas de muertos de civiles. Solo hay dos categorías, los que apoyan la libertad y los que respaldan a un dictador, según Infobae. El subtítulo o la entradilla de la nota es igual de importante y dice: el operativo de Estados Unidos para capturar al líder chavista dividió a los gobiernos de América Latina. Infobae no dice la invasión, ni el bombardeo, ni la operación militar que dejó muertos. Dice la operación para capturar, como si fuera una operación policial para detener a un prófugo. Y este tipo de encuadre es exclusivo de Infobae. Permítanme dudar de que no. Ya me imagino yo que no. No, es un patrón que vamos a ver repetido en varios medios, en inglés y en español. Como ya nos contaba Marco, la cifra de personas asesinadas es de 100 o más en total. Pero PBS dice, estas son víctimas, simplemente algunas víctimas, algunas. Algunas y sin nombre, claro. Si bien el número de víctimas es incierto, ¿a qué se refieren? ¿Te referís con algunas? Bueno, Marco, te voy a enseñar en la nota. PBS News publicó un artículo que en realidad no está mal, no es malo, pero está incompleto. Voy a leer esto textualmente. Dice, algunos civiles y militares venezolanos murieron, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sin dar un número. No se molestaron en decir que alguna de estas personas asesinadas fue Rosa González, de 80 años, que murió cuando un misil destruyó su departamento en Katia Lamar, por mencionar alguna persona. Otra parte de la nota dice, algunas calles de Caracas se llenan, refiriéndose a las protestas en Caracas en contra de los ataques por parte de Estados Unidos. Algunas. Y todavía hay más, porque en otra parte del artículo dice, en otras partes de la ciudad las calles permanecieron vacías horas después del ataque. Algunas áreas permanecieron sin electricidad, pero los vehículos se movían libremente. Algunos vehículos. O sea que la nota habla de víctimas, pero solo dice que fueron algunos asesinados, habla de protestas, pero solo dice que se tomaron algunas calles, y habla de cortes de electricidad que hubo durante los bombardeos, pero dice que fueron algunas áreas. El artículo pues debería titularse: algunos bombardeos dejaron algunas víctimas en algunas partes de algún país, así de preciso. NBC News también publicó un artículo extenso titulado Un equipo de la CIA, puerta de acero y una fatídica llamada telefónica. ¿Cómo
cómo Estados Unidos capturó a Maduro en Venezuela. La CIA, las puertas de acero, las llamadas telefónicas, todo esto me suena a una hermosa, maravillosa y hollywoodesca película de acción. Casi. El artículo describe un detalle como el equipo de la CIA había estado operando dentro de Venezuela durante meses, rastreando los movimientos de Maduro, sus hábitos, dónde dormía, qué comía, dónde viajaba. Describe las puertas de acero de su refugio y describe cómo Trump observaba la operación desde Mar-a-Lago. Y de las víctimas dice algo porque es una parte importante de lo que sucedió, los muertos de los bombardeos y el enfrentamiento durante el secuestro de Nicolás Maduro, que se cuentan por decenas ya. Interesante pregunta porque el artículo dice: un tiroteo estalló después de que Maduro fuera capturado, dijo Kane, y un helicóptero estadounidense fue golpeado. Ningún estadounidense murió, aunque hubo varias heridas en las tropas estadounidenses, todas las cuales son estables, según un funcionario estadounidense y un funcionario de la Casa Blanca. O sea, saldo blanco para Estados Unidos. ¿Y lo demás? Bueno, ahí luego le vamos contando. Ahí luego va saliendo algunas víctimas. Al presentar la operación como espectáculo y las víctimas como nota al pie, los medios están comunicando que la hazaña militar importa más que las vidas perdidas, y a esto se le llama jerarquización de la información. Los medios deciden qué información es más importante y te lo muestran en forma en la que detallan ciertas cosas o acomodan la información de cierta manera. Y así mismo pasa con las palabras que decidieron utilizar en este caso. A ver, por ejemplo. Bueno, en inglés los medios estadounidenses usaron conscientemente la palabra capturado. Capture es la palabra que usas para cuando atrapas a un criminal que está prófugo, o cuando cazas a un animal, cuando ganas una pieza en el ajedrez o esas cosas. Esa palabra que implica que la captura tenía derecho a ser o a suceder, para que la persona que lea la nota no se pregunte si fue una detención ilegal o no, porque esa palabra normalmente se usa para criminales. Y aquí viene lo absurdo. Después de haber usado la palabra capturado en todos sus titulares, después de presentar la operación como una hazaña militar con puertas de acero y llamadas decisivas, CNN publica un artículo preguntándose, y también una cobertura en televisión, bueno, ¿finalmente la operación fue legal o no fue legal? So is it legal? Was this legal? That's the question that so many people have right now about the way that this was carried out, the way that they arrested Maduro and his wife, brought him to the United States. Was this a legal operation? ¿Es legal bombardear un país sin autorización y secuestrar al presidente? Vaya preguntas. Vayamos a cursar a la Facultad de Derecho. Primero llaman arresto y después se preguntan si fue legal. Como si un medio titulara "Ladrón roba banco" y después publicara un artículo preguntando ¿fue esto un robo? Si ya decidiste llamarlo captura en lugar de secuestro, pues ya tomaste una posición sobre la legalidad, ya decidiste todo. Claro, la palabra que eliges determina cómo el lector interpreta el hecho, en este caso los medios o este presentador que le llamó secuestro. Si dices captura, el lector asume que había una orden de arresto legítima, que había un proceso judicial previo, que la captura tenía autoridad para ejercerse. Si dices secuestro, el lector entiende que alguien fue tomado por la fuerza sin un proceso legal. Los medios eligieron captura y después fingieron que la pregunta, había que hacerse una pregunta sobre la legalidad y que todavía estaba abierta esta pregunta. Y si NBC News y CNN presentaron la operación con un cierto barniz de objetividad política, Fox News, para sorpresa de nadie, abandonó cualquier pretensión de neutralidad, si es que algún día fingieron tenerla, porque su cobertura en vivo, que está disponible, aquí vamos a ver algo de esto. We have in the past, which is a nation's inherent right to self-defense. So in this case, you have a drug kingpin, an illegitimate leader, indicted in the United States, coordinating with the likes of China, Russia, Iran, terrorist groups like Hezbollah, pumping drugs, thugs, and weapons into the United States of America, threatening to invade its neighbors, its neighbor Guyana, with one of the largest oil discoveries in the world, is under threat from the Maduro regime. One of the largest refugee crises in the world, larger than even Syria, Jason. And at the end of the day, was the United States, was President Trump just going to let that status quo continue? Absolutely not.
Ah, que le dio a la diplomacia una oportunidad. ¿Y cuándo fue eso? Mientras bombardeaba lanchas en el Caribe, pregunto. Es que esto se trata de defensa propia, según Fox News. Vaya, Estados Unidos tiene derecho a defenderse tirando bombas a un país. ¿Dónde he escuchado esto antes? En fin, no lo dirán ellos, pero sí lo diremos nosotros. Si el argumento es que, como lo dicen en Fox News, los venezolanos trafican drogas a Estados Unidos y por eso debemos defendernos, les preguntaría entonces, ¿por qué liberar a un expresidente detenido por narcotráfico como Juan Orlando Hernández? Buena pregunta, Ina. Pero hubo cosas en la cobertura que pudieron decir, pero no dijeron, y al final su conciencia les traicionó para no hacerlos bolas. Les voy a enseñar esto que va a dar mucha risa. Pongan atención. International law doesn't matter. He put it pretty simply. And we know we've got Mayor Mamdani and others talking about UN and international law, but it sounds like if you just cut and dry this thing, it's not a matter of international law. No, and the U.S. under both administrations, Democratic and Republican administrations, have often ignored what would be considered international law, like the International Criminal Court, for example. Not to say that the U.S. isn't and hasn't been a huge player when it comes to working with the UN, trying to find diplomatic solutions with a number of different countries, but when it boils down to it, you know, the U.S. has repeatedly throughout its history done what it has done in its own international interests, and it has adhered to Senate-ratified treaties as opposed to, you know, perhaps what the United Nations may or may not have not passed. No sé si reír o llorar con esta intervención. El presentador de Fox News, al que su inconsciente lo traicionó y primero dice Estados Unidos respeta el derecho internacional y lo ha hecho siempre, luego se pone nervioso y quiere enmendarlo diciendo bueno, pero es un representante activo de la ONU y termina con un pero. Estados Unidos no tiene que respetar el derecho internacional porque es Estados Unidos. Pero la verdad es que ya la línea entre la verdad o la mentira es tan confusa que mejor hay que llamarle privado a la verdad y público a la mentira. ¿A qué te referís, Veloz? Te voy a enseñar esta nota de Axios, porque en su artículo titulado ¿Por qué Estados Unidos fue tras Maduro?, hay una frase que voy a leer textualmente y es muy importante para entender cómo funciona este encuadre mediático. Axios escribe, públicamente Estados Unidos justificó sus ataques como lucha contra el narcoterrorismo. Privadamente, los funcionarios de la Casa Blanca siempre vieron la remoción de Maduro como el objetivo principal. Entonces, Axios escribe en su artículo que la justificación pública del gobierno estadounidense era diferente del objetivo real. Eso normalmente, bueno, se llamaría mentir y la nota no lo dice. No dice el gobierno mintió sobre sus intenciones. No dice la justificación del narcoterrorismo era una fachada para un cambio de régimen. Usa este lenguaje técnico público versus privado que presenta la contradicción como algo que simplemente pasa en la política, como algo normal que no requiere cuestionamiento alguno. Un resumen de la cobertura mediática sobre el ataque a Venezuela sería que para Estados Unidos no aplica ninguna regla de derecho internacional. Evidentemente, si Estados Unidos secuestra a un presidente, en realidad, según los medios, lo está capturando y finalmente cuando la Casa Blanca miente, bueno, no es eso, no miente, es solo que la información pública es diferente a la privada. Vaya. Así como no van a quedar siempre como los buenos, ¿no? Según algunos medios, casi todo tiene una justificación. Y no olvidemos que cuando se trata de víctimas venezolanas son solo algunas. Y claro que no surgió de la noche a la mañana esta narrativa, este marco de buenos y malos. Se viene construyendo ya hace tiempo en medios durante meses, sobre todo lo inminente que era que sucediera esto. Y aquí mismo se los fuimos contando. Cada vez que un medio publicaba que Trump lanzaba un ultimátum a Maduro o que la invasión se acercaba, estaba normalizando la premisa de que Estados Unidos tiene derecho a invadir Venezuela. No cuestionaba la legalidad, no preguntaba qué pasaría con los civiles, no citaba a los expertos de derecho internacional que explicaban por qué secuestrar a un presidente extranjero podría ser ilegal. Simplemente informaban que la invasión venía, que era inevitable, casi como quien informa que cualquiera de estos días viene una tormenta y te sugiere salir con paraguas siempre, por si sí o por si no, como decimos en México. Muchas gracias, compañera. Pero eso fue con el segundo ataque. Ellos atacaron y ellos en el momento que quería estacionarse en nuestra unidad no lo íbamos a permitir. Nosotros sumamos para que ellos se fueran porque no se podían estacionar.
se estaciona en nuestra unidad, nos toma la unidad y no nos podemos. ¿Ustedes puede defendieron la permitir. unidad? Nosotros defendimos la unidad. Y ahí salí volando con el soldado, el sargento primero Wilfredo, que fue el que quedó consciente, nos sacó. Porque nosotros quedamos así inconscientes y quedamos y fuimos heridos también. No entiendo por qué hacen eso así. Si nosotros los venezolanos lo que estamos es para salir adelante. Mi hermano mayor fue herido, salió hace poco de quirófano, fue herido en la cabeza, parte de sus piernas y sus manos. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Y finalmente la guerra llegó a Latinoamérica. Fue la crónica de un comienzo anunciado, pero fue también una crónica poco escuchada. Era necesaria una respuesta firme, decidida y conjunta. A pesar del despliegue militar en el Caribe, no ocurrió. Unos creyeron que se trataba de un alarmismo injustificado, cual si Latinoamérica estuviera mágicamente vacunada y no pudiera ocurrirle lo que vivimos en otras partes del mundo. Otros, los de siempre, ya sabemos, aplauden cualquier cosa que Estados Unidos haga. Poquitos estuvieron a la altura de las circunstancias y no alcanzó. ¿Será también la fecha de un nacimiento de un nuevo mundo? ¿Será una estación intermedia que abre una etapa en una larga transición hacia una nueva arquitectura del poder mundial? ¿Se puede resolver esta larga transición sin una proliferación de guerras? El ataque militar sobre Caracas deja muchas preguntas, pero también algunas certezas. La primera de ellas es que solo tres países de unos 200, están sentados en la mesa donde se decide el gran juego en la reconfiguración del mundo. Son los únicos tres que tienen una geoestrategia de alcance mundial. Son Estados Unidos, China y Rusia. ¿Qué queda para todos los demás? Para responder a esta pregunta hay que mirar a Berlín. La industria alemana, la cuarta en el mundo por su tamaño, fue sacrificada por Estados Unidos en el altar de la guerra contra Rusia. La Unión Europea fue incapaz de articular una política soberana que permitiera a los países miembros sacar la cabeza de la guillotina. De hecho, lo único que hicieron es meterla en ella un poquito más todavía, si es que cabe. Y ahí están hoy, como pollos sin cabeza, impulsando una guerra en su propio perjuicio. Si Alemania puede ser sacrificada por Washington en ese juego, ya se pueden imaginar qué nos toca al resto. Y esta es la primera certeza. Desde ahora hay solo dos caminos: ser fichas pasivas para ser intercambiadas en las negociaciones, o bien construir un arco de alianzas que tiene que ser amplio, pero al mismo tiempo impulsar políticas definidas. Tan amplio como para sumar fuerzas, pero no tan amplio como para que la diversidad impida adoptar políticas conjuntas. Hay que evitar el mal que aqueja a la Unión Europea, que es incapaz de adoptar una línea de unidad en temas clave como la defensa o el abastecimiento energético, por ejemplo. Un arco de alianzas que permita a los países integrarse como actores y no ser solo parte del decorado. ¿Cómo estamos en Latinoamérica en esta materia? 15 o 20 años atrás transitábamos incipientemente por ese camino. Existía la UNASUR, se había conformado el Consejo de Defensa, existía la propuesta de construir un anillo energético sudamericano y también la de crear una moneda común, el sucre. Recordemos eso. ¿Cómo estamos hoy? La contraofensiva de Estados Unidos y la llegada de gobiernos de derecha impulsados por las burguesías locales llevaron a la desaparición de la UNASUR y la desintegración del continente. Esa brecha, con la complicidad de actores locales, es la que utiliza Estados Unidos para atacar. Y esta es nuestra segunda lección. La política internacional y la política interna de un país siempre van de la mano. No habrá unidad consistente mientras las burguesías entreguistas conserven palancas de poder claves en nuestros estados nacionales. La pregunta es, ¿qué hacer hoy en Latinoamérica, en la que tenemos gobiernos de ultraderecha, como el gobierno de Javier Milei en Argentina, el de Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador, y qué viene con Kast en Chile? Todos ellos, esos gobiernos, están encantados de entregar sus países al tío Donald Trump. Y como ya dijimos, la hoja de ruta de Donald Trump ya se anunció. Los próximos países en la mira son Colombia y México. So was this operation a message that you're sending to Mexico, to Claudia Sheinbaum, the president there? Well, it wasn't meant to be, and we're very friendly with her. She's a good woman, but the cartels are running Mexico. She's not running Mexico. The cartels are running Mexico.
And we could be politically correct and be nice and say, oh, yes, she is. No, she's very, she's very frightened of the cartels. They're running Mexico. And I've asked her numerous times, would you like us to take out the cartels? No, Mr. President. No, please. So we have to do something. Something's going to have to be done with Mexico. Mr. President, Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So just what your message is about that. He has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. En la lista también tenemos que agregar a Brasil, que no fue mencionado en esta ocasión, pero que Trump tiene en la mira. En su etapa de repliegue, Estados Unidos es aún más peligroso de lo que lo fue en su etapa de expansión. Su poder en el mundo retrocede y su capacidad para lograr consensos es cada vez menor. Como la zanahoria no hace efecto, los palos se multiplican. En menos de un año, Donald Trump ya bombardeó 7 países. Si no gana el Nobel de la Paz, al menos podrá acceder al Guinness de los récords. Estados Unidos está asediado. Al ascenso económico y militar de China se suma que Rusia acabará por oficializar su triunfo militar frente a la OTAN. ¿Qué pasará ese día? ¿Qué será de la Alianza Atlántica? ¿Se animará alguien a sacar los pies del plato? En Washington, la deuda crece desbocada y su cohesión interna está debilitada como nunca antes. Síntoma de su degradación. La clase dominante ya no ubica estadistas al comando de su estado. Frente a un cuadro amenazante, encumbra personajes poco preparados, capaces de dar rienda suelta a sus desesperaciones y proclives a embarcarse en cualquier aventura. Cuando hace falta estrategia, inteligencia y pies de plomo, lo que tenemos en la Casa Blanca es más bien improvisación y el intento de conducir el mundo con empujones y un gobierno dominado por los halcones más feroces que se puede encontrar. En este mundo en transición, Latinoamérica es el nuevo Medio Oriente. Sin capacidad para proyectar su poder en todo el planeta, nuestra región se convierte en condición necesaria para la supervivencia de Estados Unidos y para que su repliegue no sea la antesala del colapso. La retirada en otras regiones y el foco en Latinoamérica no traerá prosperidad. Estados Unidos necesita blindar el control en el espacio más irreductible de su poder y tiene que apropiarse de nuestros recursos naturales. El que no lo acepte ya sabe lo que le espera: amenazas, asesinatos y empecemos a poner el ojo en la balcanización de países también. No quiero pecar de maestra ciruela, pero me pregunto si a partir del ataque a Caracas y de la amenaza hacia todos, no se trata ya de una cuestión de supervivencia que países como Brasil, México, Colombia, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Cuba establezcan un mecanismo de relaciones más sólido y consistente con políticas articuladas que les permitan defenderse conjuntamente. Durante estos años no pudimos asumir que lo que venía era la guerra. Ahora pues ya llegó, el reloj corre y vienen por todos. Está escrito en la Estrategia de Seguridad Nacional, como también veníamos diciendo el sábado en Caracas. Solo vimos el primer acto. Tic-tac. Los gobiernos de Venezuela y de Estados Unidos desde hace más de 2 siglos que guardan una relación ambivalente y compleja. La relación que se forma entre un hegemón imperial que se ha convertido en la primera potencia mundial y una nación mucho más pequeña, pero dinámica, rica en recursos y con las reservas petroleras más grandes del mundo. En el siglo XXI, las relaciones entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con las administraciones de George Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, gozaron de periodos tanto de cooperación y entendimiento como de conflictividad y hostilidades. En medio de este juego de intereses económicos y geopolíticos, de alianzas políticas, intrigas y grupos de presión, desde el 2025 el equipo de Donald Trump ha escalado esta conflictividad contra la administración de Nicolás Maduro, llevándola a niveles solo vistos antes en los tiempos de Juan Guaidó en 2019. En ese 2019, el Estados Unidos del primer mandato de Donald Trump no solo reconoció un gobierno distinto al gobierno chavista, sino que endureció diversos tipos de sanciones y bloqueos comerciales al alto mando político y militar de Venezuela, así como a toda la economía del país.
ya haciendo amenazas militares en aquel año 2019 hacia la administración venezolana. Y desde que inicia su segundo periodo, en enero de 2025, el gobierno de Donald Trump no solo eleva su retórica y sus medidas de sanciones contra la Venezuela de Maduro, sino que a mediados de ese año las Fuerzas Armadas estadounidenses inician movimientos en el Caribe de tropas, buques, portaaviones, aviones, bombarderos y otros dispositivos militares que además del bombardeo en esos meses de más de 20 lanchas en el Caribe, con civiles que estarían transportando estupefacientes, para diciembre de ese año 2025 consolidan un bloqueo militar marítimo y aéreo del territorio venezolano. Todo en medio de una sistemática campaña mediática sobre la venida de una invasión militar a Venezuela. Durante estos años, pero sobre todo en el 2025, el gobierno de Estados Unidos ha argumentado que Venezuela y su gobierno son una presunta amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Han afirmado que Maduro es un dictador ilegítimo que habría enviado el famoso Tren de Aragua y otras bandas delincuentes a realizar crímenes en Norteamérica, y que presuntamente es el líder de un cartel de drogas que enviaría drogas al norte para envenenar al pueblo estadounidense. Al igual que han argumentado que Venezuela ha estrechado lazos con países como Cuba, Irán, Rusia y China, y otros que serían contrarios a los intereses norteamericanos. Por el lado del gobierno venezolano se ha argumentado que Venezuela es libre y soberana para conducir sus relaciones con los demás países de la forma que mejor le parezca, que Estados Unidos como imperio solo está buscando garantizar por la fuerza sus intereses en el hemisferio americano y garantizar por la fuerza los recursos de Venezuela. Y se ha afirmado que el cartel de los soles y el Tren de Aragua han sido narrativas exageradas para justificar su intervencionismo en Venezuela. Se trata de un conflicto que requiere mucha más profundidad y contexto para conocerlo, pero lo cierto es que luego de varios meses de estas fuertes hostilidades y tensiones, muy pocos imaginaban lo que estaba por ocurrir la madrugada del 3 de enero del 2026. Son varios los detalles y los datos que no han sido y tal vez nunca serán aclarados, pero sobre la base de las declaraciones e informaciones suministradas hasta el momento se estima lo siguiente. Por meses se estuvo planificando lo que luego sería llamado como Operación Resolución Absoluta, aprobación oficial que se da desde el cuarto de operaciones junto a Marco Rubio, secretario de Estado, Peter Hegseth, secretario de Guerra, y John Ratcliffe, jefe de la CIA, en su residencia en Mar-a-Lago, en Miami. Para la operación estaban preparadas y van a ser utilizadas más de 150 aeronaves del más alto nivel tecnológico, que una vez dado el ejecútese, salen de más de 20 bases aéreas y marítimas en distintas locaciones: Puerto Rico, Nueva York, el portaaviones USS Gerald Ford, posicionado en el Mar Caribe, así como otras bases de Nevada, Texas, Florida, Puerto Rico y otras más. A medida que se acercan las 2 de la mañana, las aeronaves estadounidenses despegan. Entre las aeronaves que despegan se encuentran cazas de quinta generación F-22 Raptor y cazas F-35 para superioridad aérea y neutralización de radares, cazas F-18 Super Hornet para apoyo aéreo táctico, bombarderos B-1 para atacar infraestructura, aviones EA-18G Growler de guerra tecnológica para el bloqueo de radares y otras funciones, así como varios drones y helicópteros Night Stalkers, tanto de tipo Chinook como Black Hawk, que llevan a bordo a los agentes de la famosa Fuerza Delta de Operaciones Especiales del Ejército Norteamericano, destinados con la misión de capturar al jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro. En Venezuela era la madrugada de un viernes del recién llegado Año Nuevo. Muchos dormían, pero también muchos seguían despiertos. El ambiente era de Navidad y de descanso, y nadie o casi nadie imaginaba lo que estaba por venir. Son estos helicópteros de combate Night Stalkers los primeros en movilizarse.
despegan antes de las 2 de la mañana del sábado 3 de enero a una altura de apenas 30 metros sobre el nivel del mar, sobrevolando el mar Caribe, aproximándose a la costa venezolana. Pero antes de que estos helicópteros entraran en Caracas, van a ser respaldados por los cazas y bombarderos que en primer lugar, mediante los aviones de guerra electrónica, habrían bloqueado y neutralizado los sensores de los principales radares del sistema de defensa de la Fuerza Armada de Venezuela. Desde el norte de la nación, a las 2 de la madrugada, comienzan los primeros bombardeos de forma simultánea sobre puntos estratégicos de Venezuela. Por un lado, proyectiles, misiles y o bombas impactan y deshabilitan subestaciones eléctricas como la subestación de Santa Teresa en Miranda, una estación eléctrica clave en ese sector, que sumado a ataques cibernéticos y de saturación mediante el uso de microondas, hacen colapsar parte del sistema eléctrico de Caracas, dejando sin luz a los habitantes que de inmediato empezaron a escuchar las explosiones. En simultáneo a esto, proyectiles, misiles y o bombas impactan y deshabilitan el sistema de defensa antiaéreo en las principales bases militares del país: el aeropuerto de La Carlota en Caracas, Fuerte Tiuna en Caracas y el aeropuerto de Higuerote en el estado Miranda. Allí se destruyen transportadores de misiles Buk M2E y radares móviles del ejército venezolano, así como otros puntos de esas instalaciones militares. De forma simultánea a todo esto, en esos mismos minutos, la Fuerza Armada estadounidense también bombardea el cerro El Volcán, donde se encontraban varias antenas de telecomunicaciones que eran claves en esa zona y que son destruidas. A su vez, en paralelo, son bombardeados el puerto de La Guaira y la base naval de la meseta de Mamo, también en La Guaira. Al igual que son disparados proyectiles sobre las inmediaciones del cuartel de la montaña y algunas zonas de Charallave, Baruta y El Hatillo. Estos ataques militares estadounidenses en Venezuela dejan en el instante aproximadamente 8 muertos civiles que estaban fuera de zonas militares. Entre ellos Joana Sierra, de 45 años, habitante de La Boyera, y Rosa González, de 80 años, habitante de La Guaira, así como dejaron destrozadas varias viviendas civiles en esos sectores. Según testimonios de misiles dirigidos y veloces y algunas fotografías, se han podido identificar 4 tipos de proyectiles utilizados durante la operación: misiles Hellfire AGM-114 y AGM-158, cohetes Hydra 70 y bombas JDAM GBU 3138. Pero mientras todo esto ocurría, la misión principal, que era la captura, secuestro o detención del mandatario Nicolás Maduro, estaba en desarrollo. Una vez atacados puntos clave de la principal base militar del país, Fuerte Tiuna, en medio de la oscuridad, un aproximado de 10 helicópteros Night Stalkers que tenían a bordo agentes de operaciones especiales de la Fuerza Delta y que ya venían sobrevolando Caracas a la altura de los edificios, súbitamente irrumpen a las 2:01 de la madrugada en la llamada Casa de los Pinos, una residencia fortificada de 15.000 metros cuadrados con 5 niveles subterráneos donde estaría durmiendo la pareja presidencial. En Fuerte Tiuna, los helicópteros encuentran resistencia y fuego del ejército venezolano, pero tácticas como el uso de sistemas infrarrojos de la más alta tecnología incorporados a los helicópteros Chinook habrían desorientado a los misiles dirigidos en su contra. Luego viene el combate en la residencia con la Guardia de Honor y con el anillo de seguridad de Maduro, que según lo informa el mismo gobierno cubano, además de los militares venezolanos, dicho anillo estaría compuesto en parte por más de 30 militares cubanos, miembros del cuerpo élite del ejército cubano conocido como los Avispas Negras. Llegados los helicópteros de forma coordinada, los miembros del anillo de seguridad habrían sido sorprendidos. La Guardia de Maduro intenta repeler la operación disparando a los helicópteros, frente a lo cual, según el general Den Ken, la Fuerza Delta del ejército norteamericano respondió con una fuerza abrumadora, que termina acabando con la vida de los oficiales
que protegían al mandatario venezolano. Luego de esto, en cuestión de segundos y minutos, los soldados de la Fuerza Delta habrían forzado y destruido las puertas de acero de la fortificación utilizando herramientas especializadas y explosivos, hasta que dan con la pareja presidencial que se dirigía a resguardarse, siendo Nicolás Maduro y Cilia Flores capturados y llevados a los helicópteros. Una actuación que habría durado aproximadamente unos 3 minutos. Ya en los helicópteros, su rastro se pierde súbitamente. Pero los bombardeos continúan en Venezuela. Eran los primeros minutos de las 2 de la mañana y tan inmediatamente como se enteran los vecinos de las zonas atacadas, se entera el resto de Venezuela y del mundo por los grupos de WhatsApp y por las noticias en redes sociales, observando y comentando la operación militar casi en vivo y directo. Dentro y fuera de Venezuela no se sabía si esto era un ataque, si era un golpe, si era una invasión abierta a Venezuela o qué era lo que estaba ocurriendo. Finalmente, aproximadamente a las 3 de la mañana, los últimos proyectiles se escuchan en el suelo venezolano. Y los aviones estadounidenses definitivamente salen de tierras y aguas venezolanas. Durante los ataques, además de los 8 civiles fallecidos, previamente mencionados, alrededor de 50 soldados de la Fuerza Armada Bolivariana habrían caído en combate, principalmente en los ataques a Fuerte Tiuna, La Carlota y la Guardia de Honor de Nicolás Maduro. Asimismo, el gobierno cubano informó que 32 soldados del ejército cubano también murieron en esta operación. Una neblina gris con olor a pólvora cubre las parroquias de Caracas, dando paso a un denso silencio en la población que se extendería en el horizonte por un buen tiempo más. Eran horas de temor y incertidumbre, pero también de calma y de cordura. Mucha gente en la capital estaba sin luz y sin señal de teléfono. A las 4 de la madrugada ocurre el primer pronunciamiento oficial. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien ha sido ministro de la Defensa por más de 10 años seguidos, con Nicolás Maduro en la presidencia, sacó un comunicado vía Instagram en el que reconocía la, abro comillas, criminal agresión militar de Estados Unidos y confirmaba los bombardeos de los lugares anteriormente mencionados. Sin embargo, no ofrece ni comenta detalles sobre el paradero de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Lo que todavía no sabía el público es que a las 4:29 de la mañana, la pareja presidencial venezolana estaba llegando en helicóptero al buque USS Iwo Jima, posicionado en aguas internacionales del Caribe. Apenas una hora después, a las 5:29 de la mañana, el presidente Donald Trump anunciaba por la red social Truth que efectivamente Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido capturados por el gobierno de los Estados Unidos. Luego de esto, a las 6:15 de la mañana horario Venezuela, Marco Rubio confirma por la vía de la red social X que Maduro y Cilia Flores estaban bajo custodia federal para enfrentar cargos por, abro comillas, narcoterrorismo. A las 6 de la mañana de la hora Venezuela, es que la vicepresidente Delcy Rodríguez, abogada caraqueña con historial por varios años como canciller y vicepresidente de Maduro, y hermana de otro hombre de gran peso dentro de la coalición chavista, el presidente de la Asamblea Nacional y psiquiatra caraqueño, con cargos importantes desde el inicio del chavismo, su hermano Jorge Rodríguez, sale en la televisora estatal pública BTV para enviar un mensaje a la nación exigiendo fe de vida de la pareja presidencial. Luego a las 6:36 de la mañana, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, capitán militar y la otra gran figura de peso en el gobierno desde los inicios del chavismo, sale en las calles de Caracas para convocar a la defensa de la soberanía y reconoce que los objetivos de los bombardeos estadounidenses fueron, abro comillas, parcialmente logrados. Mientras va amaneciendo en Venezuela a las 7:12 de la mañana, el presidente Donald Trump hace pública una foto de Maduro capturado portando protectores auditivos y lentes tácticos.
además de un conjunto deportivo Nike que sigue dando de qué hablar hasta el momento de hoy. La imagen da rápidamente la vuelta al mundo y provoca tanto condenamientos como celebraciones por parte de mandatarios políticos y miles de personas a nivel mundial. Parecía ser la confirmación definitiva para los que se mantenían incrédulos. Durante esa mañana del sábado 3 de enero, Delcy Rodríguez convoca de inmediato el Consejo de Defensa de la Nación y se realiza el mismo en conjunto con el Consejo de Ministros en Caracas, presididos por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. En conjunto y presencia pública de todos los más prominentes líderes del Ejecutivo Nacional, de la mano del alto mando militar y político. Delcy Rodríguez hace un llamado a la paz, condena el secuestro de Maduro y lo ratifica como el único y verdadero presidente de Venezuela. A la par, Delcy ejecuta el llamado decreto de conmoción externa que le otorga amplios poderes para enfrentar lo que fuese considerado como amenaza externa o interna. Mientras esto ocurre, Nicolás Maduro y Cilia Flores yacen en la bahía de Guantánamo, donde son entregados a agentes de la DEA y del FBI para su posterior traslado a Nueva York. En medio de esto, a las 12 del mediodía, el presidente Donald Trump ofrece declaraciones oficiales ante la prensa sobre la operación llamada Resolución Absoluta. Aparece junto al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Guerra Peter Hegseth. En la rueda de prensa, Donald Trump confirma por primera vez de su propia voz y rostro lo que llama la captura de Nicolás Maduro para ser procesado en instituciones estadounidenses. Es la confirmación definitiva para todo el planeta. Trump le afirma a la prensa que esta operación busca salvaguardar los intereses de los Estados Unidos y dice que van a gobernar a Venezuela por tiempo indefinido y administrar su industria petrolera. Abro comillas de las palabras de Trump: vamos a administrar a Venezuela hasta que una transición adecuada pueda ocurrir. Vamos a administrar y reconstruir la industria petrolera, lo que costará miles de millones de dólares que se nos serán reembolsados con las futuras ganancias. Cierro comillas. Asimismo, Donald Trump, en la rueda de prensa, afirma que la persona en Venezuela con la que Estados Unidos está en conversaciones es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con quien esperan se dirija un nuevo proceso, y además agrega que están listos para realizar un segundo ataque a Venezuela mucho más grande si era necesario. Donald Trump, a su vez, en esta rueda de prensa, y para sorpresa de muchos, se expresa en muy malos términos de la líder opositora María Corina Machado, afirmando que no ha tenido contacto con ella y que, abro comillas, sería muy difícil para ella ser la líder, pues ella no tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Tampoco se expresa en buenos términos de Edmundo González, llegando horas después a decir Marco Rubio en Fox News que Edmundo González tampoco era un presidente legítimo, porque las elecciones venezolanas presidenciales en general habían sido ilegítimas. Esta línea se mantuvo tanto con Donald Trump como con otros representantes republicanos, ratificando Donald Trump en esa primera rueda de prensa que es Delcy Rodríguez a quienes ven como la principal figura en Venezuela con la que buscan entenderse en esta nueva etapa. Mientras tanto, la situación en Venezuela es tensa pero estable. Durante ese sábado que ocurrió el bombardeo, no hay alzamientos militares o muestras de ruptura institucional. No hay manifestaciones civiles, no hay celebración ni repudio público. Los policías siguen en sus puestos y se mantiene sin interrupción nacional las telecomunicaciones y los servicios básicos. Varias ciudades incluso siguieron en completa normalidad. En algunos lugares de Venezuela, como sus principales ciudades, adeptos al gobierno organizan manifestaciones públicas y encuentros públicos de las fuerzas populares, militares, policiales de cada estado. Mientras que en muchas otras partes de las principales ciudades del país, la mayoría de los comercios no abren y la gran mayoría de la gente se queda en su casa. En horas de la tarde, Maduro y Cilia llegan a la base aérea de Newburgh, en el estado de Nueva York, donde a Maduro se le ve esposado y provisto de un pullover azul, pantalones negros y chancletas. A las 5 de la tarde son trasladados a la oficina de la DEA en Manhattan para su procesamiento formal.
En ese lugar, cuando se bajan del vehículo, son grabados entrando al recinto. Maduro al principio luce adolorido, pero luego, con una sonrisa, saluda a varios de los presentes y les desea en inglés buenas noches y feliz año nuevo, siendo luego incluso fotografiado con varios agentes de la DEA sonriendo y con los pulgares arriba. Luego de su llegada a la DEA, Maduro y Cilia, ya en horas de la noche, son trasladados al Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, donde van a residir a lo largo del proceso judicial. Volviendo a Venezuela a las 11:04 de la noche del mismo sábado del bombardeo, 3 de enero, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia proclama a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, ante la, abro comillas, ausencia temporal de Maduro. Y el TCJ a su vez ratifica que Estados Unidos violó la soberanía venezolana, ha secuestrado al presidente Maduro y que deben devolverlo a Venezuela. Esta proclamación y los hechos y declaraciones de ambos gobiernos en los días posteriores a la operación militar han ratificado la continuación del Estado y gobierno chavista con los mismos actores en el poder y con Delcy Rodríguez como nueva presidente, avalada oficialmente como interlocutora por la Casa Blanca, a la vez que la oposición de María Corina no es tomada en cuenta por Washington. Pero retomando la cronología de los hechos, llega el día domingo 4 de enero a la patria caribeña y se extiende en ella la tensa calma del día anterior. Dentro de Venezuela, el gobierno realiza manifestaciones públicas con sus adeptos pidiendo la devolución de Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela. En el día se realiza un consejo de ministros donde se encuentra Diosdado Cabello y todos los altos mandos del Ejecutivo, ratificando por un día más la unidad de la coalición de gobierno. El consejo lo preside Delcy Rodríguez, quien luego del mismo en la noche envía por sus redes sociales un mensaje invitando a los Estados Unidos a una relación de cooperación, de trabajo en paz y prosperidad mutua. Llega el 5 de enero, 2 días después de la operación militar, y viene a ser un día muy movido. En Venezuela, en horas de la mañana y como estaba pautado, se instala la nueva Asamblea Nacional para el periodo de 2026 y 2031, y es Jorge Rodríguez, hermano de la nueva presidenta Delcy Rodríguez, quien es reelecto como presidente de este órgano legislativo para el nuevo periodo 2026-2027. Instalada la nueva asamblea, su primer acto es juramentar a Delcy Rodríguez Gómez como presidenta encargada de Venezuela, ratificándose una vez más la continuidad institucional en Venezuela y la ausencia de rupturas más allá de que hace más de 2 días había sido capturado el primer jefe de Estado. En estas mismas horas, a Donald Trump la prensa le pregunta si piensa hacer elecciones en Venezuela y liberar a los presos políticos, a lo que él responde que la prioridad es estabilizar y recuperar el petróleo, que luego se podrían ocupar de otras cosas y que son ellos ahora los que están administrando a Venezuela. Situación que no deja de ser incierta, pues el control institucional y en el terreno actualmente de Venezuela sigue en manos directas del gobierno chavista. Mientras tanto, en Estados Unidos, a las 11 de la mañana, Maduro y Cilia acuden a la primera audiencia en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En la misma, Maduro vuelve a entrar sonriente y saludando, dando el año nuevo y los buenos días. Durante la audiencia miraba y hacía contacto visual con todos los presentes en la sala y tomaba notas constantemente. Esta audiencia preliminar está destinada solamente a hacer la acusación formal y saber cómo se declaran los acusados, si inocentes o culpables. Es presidida por el juez Alvin Hellerstein, quien lee los cargos imputados a cada uno. En la acusación a Maduro se le imputa conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. A Cilia se le imputan los mismos cargos, menos el de conspiración por narcoterrorismo. A Maduro y Cilia los asisten los abogados Barry Pollack, famoso por haber representado a Julian Assange en su sonado caso, y Mark Donnelly, que es especialista en delitos financieros.
Minutos después de que Maduro entrara con los pies esposados a la audiencia llena de testigos y periodistas, llega el juez a la sala y como primer paso protocolar para iniciar los procedimientos, le pregunta si él era Nicolás Maduro para verificar su identidad, frente a lo que responde: yo soy Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, sigo siendo presidente de mi país, estoy aquí secuestrado desde el 3 de enero. A medida que el traductor traducía, el juez de Estados Unidos le dice a Maduro que solo era necesario que confirmara su identidad. A lo que Maduro responde: sí, soy yo, soy el presidente de Venezuela, fui capturado en mi casa en Caracas en una intervención militar ilegal, me considero un prisionero de guerra y me apego a los acuerdos de Ginebra. Cierro comillas. Tanto Maduro como Cilia en la audiencia se declaran como no culpables e inocentes. Al terminar esta audiencia preliminar, un venezolano entre los testigos se para y le grita a Maduro: eres un criminal y vas a pagar tus crímenes al pueblo venezolano. Maduro voltea, lo mira y responde en voz alta: soy el presidente de Venezuela y por Dios que me verás salir en libertad. El juez Alvin Hellerstein fijó para el 17 de marzo la próxima audiencia, donde se deberán durante el proceso seguir consignando las pruebas y presentándose las defensas correspondientes a cada uno de los casos. Un juicio que pudiese durar por lo menos hasta el año 2027. A 6 días del bombardeo de la capital de Venezuela por parte del ejército norteamericano y la captura de su jefe de Estado junto a su esposa, una operación sin precedentes en la historia militar, no ha habido rupturas sociales ni políticas en la nación venezolana. Delcy Rodríguez ha sido reconocida por todos los poderes. El Estado venezolano y la sociedad civil han continuado sus actividades. El alto mando político y militar se ha mantenido unificado y diversos voceros en Estados Unidos no solo han reconocido a Delcy Rodríguez como la interlocutora con la que apuestan llevar este nuevo proceso, sino que han afirmado, como el mismo Donald Trump y Marco Rubio, que la prioridad por ahora en Venezuela no son unas elecciones o una transición, sino en sus propias palabras primero, un proceso de estabilización y luego un proceso de recuperación. Además de la continuidad institucional del gobierno chavista que se ha mantenido desde los ataques, sí parece haber ocurrido un cambio sustancial en la relación de Estados Unidos con Venezuela. Estados Unidos, luego de este ataque militar y amparándose también en el bloqueo militar del comercio petrolero venezolano, ha enarbolado abiertamente las banderas de la doctrina Monroe, y los líderes del gobierno no solo han declarado en medios, sino tomado pasos concretos para que las grandes compañías petroleras estadounidenses vuelvan a tener el protagonismo, sino el control de la industria petrolera venezolana. Sumado al anuncio de nuevos tratados en los que presuntamente ahora Venezuela deberá importar muchos o todos sus productos desde Estados Unidos. Es la historia en pleno desarrollo. Nada va a volver a ser igual para los venezolanos después de este 3 de enero, ni para aquellos que desde el interior o el extranjero se iban enterando de todo, y mucho menos para aquellos que en Caracas, La Guaira o Higuerote escucharon el rugir de los misiles y las bombas cayendo.